Le doy la bienvenida. Los niños de la noche. ¡Qué música la suya! La sangre es la vida. El murciélago tiene muy mala imagen, tiene un estigma encima, mucha gente les tiene miedo, pues bueno, está la cultura de los vampiros. Y eso es lo que genera una repulsión, ¿no?, a la gente. Muchas veces encontrábamos murciélagos muertos en el suelo y sabíamos que era porque la gente los mataba sacándolos de los cajones de las persianas. Cada vez tienen menos comida y otro relacionado con que los refugios también cada vez están más amenazados. El Hilo Rojo, un podcast de Levante con Marta Rojo. La injusta cruzada contra el murciélago de Valencia. En las grietas, en casas abandonadas, en el interior hueco de algunos árboles, en cuevas, claro, pero también en cajones de persianas, siempre ha habido murciélagos a nuestro alrededor. En la Comunitat Valenciana, más de 20 especies. Algunas las tenemos asociadas a lo rural, a las noches en el campo, cuando cae la luz. Hay otros que viven en cuevas, los cavernícolas, y otros que viven en bosque, ¿no?, en agujeros de árboles y tal. Otras a las calles de ciudades y pueblos, con su vuelo alrededor de las farolas o su búsqueda de rincones oscuros. Los fisurícolas, que son los que viven en fisuras, que son los que normalmente vemos, ¿no?, porque son los que viven en los pueblos también, que se meten entre las persianas y cosas así. Es Juan Monros, catedrático de Ecología de la Universidad de Valencia, que explica que es difícil calcular con exactitud cuántos ejemplares de la veintena de especies de murciélagos que quedan en territorio valenciano hay. Se mueven mucho y se esconden, y eso lo hace especialmente complicado. Aún así, desde finales de los 90 hasta el año 2014 sí que se realizó un censo oficial que contaba los que habitaban en determinadas cuevas. En esa horquilla de años, el número de todas las especies empezó una imparable tendencia al descenso. Hay varias causas que lo explican. La primera es sencilla. Controlar eficazmente las plagas de insectos deja a los murciélagos sin su comida. Esto está muy relacionado, por ejemplo, con el uso de pesticidas en la agricultura para plagas, que claro, lo que hacen es matar a todos estos insectos que al final les sirven de alimento, ¿no? Además, se están quedando sin refugios, el espacio natural que necesitan para criar. Pues cada vez hay menos árboles con huecos grandes. Las cuevas también han tenido bastantes problemas, sobre todo hasta que, por ejemplo, aquí en Valencia se han empezado algunas cuevas a proteger, ¿no?, y a impedir el acceso a estas cuevas. En resumen. Pero yo creo que esos son los dos grandes problemas, ¿no? Uno relacionado con cada vez tienen menos comida y otro relacionado con que los refugios también cada vez están más amenazados. Y ellos necesitan para reproducirse refugios y para pasar el invierno refugios. Por todas esas amenazas a su hábitat y a sus recursos, Juan Carlos Muñoz se ha dado cuenta de que los recuerdos que tenía la generación de sus abuelos sobre los murciélagos no coinciden en nada con los suyos. Escuchando a la gente más mayor, nos contaban que en nuestro pueblo y en general en la zona de Huerta, antes los veías en bandadas, que eran como bandadas de pájaros, que era una barbaridad. Eso yo no lo he visto. Juan Carlos es miembro de la Asociación Animalista y Ecologista ANEC de Albal. Es uno de los entornos urbanos en los que hay murciélagos, sí, pero se los trata como a una plaga. Muchos edificios altos, pues los murciélagos cuando no tienen otro sitio donde vivir, se metían en estos cajones. Y aunque está prohibido, y eso lo remarco, está prohibido y no hay que hacerlo además, muchas veces encontrábamos murciélagos muertos en el suelo y sabíamos que era porque la gente los mataba sacándolos de los cajones de las persianas. Todas las especies de murciélagos, por cierto, están protegidas, aunque es verdad que eso no evita su mala fama y que se haya desatado una especie de cruzada contra estas especies. Una cruzada injusta, porque Juan Carlos además reivindica que no son una plaga. Mucha gente les tiene miedo, pues bueno, está la cultura de los vampiros, las películas de terror, el murciélago asociado al miedo en general, y luego esta sensación de que el murciélago es eso, una rata con alas, que te va a pegar una enfermedad y que te va a morder y te va a hacer mucho daño. Esto no es cierto. De hecho, se comen a las plagas y reequilibran los ecosistemas. Un solo murciélago puede comerse hasta 700 mosquitos en una noche. En algunos ensayos en bodegas, pero también en zonas de cultivo, tener colonias de murciélagos cerca ha sido tan eficaz que ya no hace falta insecticida artificial. Aún así, su declive continúa. También lo hace el de una de las especies, una muy nuestra, el Myotis capucini o murciélago patudo. Es la única de estas más de 20 que está en peligro de extinción oficialmente.
En los alrededores de la ciudad de Valencia, la ciudad que lleva un murciélago en su escudo, el patudo parece abocado a la desaparición, como lamenta Juan Monrós. Es un murciélago de cueva, con lo cual necesita cuevas como refugios, y después es un murciélago que se alimenta cerca de las masas de agua, sobre todo de insectos acuáticos, incluso se habla de que pescan pececillos. Si cada vez hay menos insectos acuáticos, pues eso va a afectar a esta especie. Pero las organizaciones no quieren quedarse de brazos cruzados. Si lo que hace falta son refugios para que los murciélagos críen, la asociación ANEC, en colaboración con otras como Acció Ecologista Agro, se ha lanzado a diseñar y también difundir lo que Juan Carlos Muñoz llama murciélagueras. Mira, son como una caja, ¿vale?, de zapatos que están abiertas por debajo. Tienen unas pequeñas pistas de aterrizajes y láminas que hacen que esta caja de zapatos esté separada, pues por ejemplo, en 3 o 4 dormitorios. Dormitorios muy estrechos, 1,5 centímetros aproximadamente. Los murciélagos les gusta estar calentitos, apretados y, si es posible, bien en contacto con las paredes. Han diseñado un prototipo que sea tan fácil de montar que nadie pueda negarse. Van a llevarlo por escuelas, organizaciones y tejido social para que cada grupo pueda hacerse responsable de su refugio. En definitiva, como dice, amabilizar la imagen de los murciélagos. Lejos del tópico... La sangre de Drácula corre ya por las venas de la señorita Sua. Seguirá ella viviendo por toda la eternidad. La presencia de murciélagos, concluye Juan Monrós, es siempre un buen indicador. Los murciélagos son más amigos que enemigos y todo lo que hagas, pues un poco por fomentar que estén cerca de tu casa o de tu cultivo, de lo que sea, pues va a tener un efecto positivo.